Bienvenidos educandos a una nueva clase de biología. El día de hoy estaremos hablando acerca de la organización celular y la membrana plasmática. Primeramente estaremos viendo acerca de los niveles de organización celular, luego estaremos viendo acerca de la membrana plasmática en células procariotas y para finalizar estaremos viendo acerca de la membrana plasmática pero en células eucariotas. En cuanto a los niveles de organización celular, los modernos estudios acerca de la materia viviente nos demuestran que las manifestaciones vitales de un organismo resultan de una serie de niveles de organización integrados. El concepto en sí de niveles de organización implica que en todo el universo, tanto en el mundo inerte como en el viviente, hay diversos niveles de complejidad. De manera que las leyes o las reglas que se cumplen en un nivel pueden no manifestarse en otros. En la siguiente tabla podemos observar los límites que separan el estudio de los sistemas biológicos en diferentes niveles. Podemos observar desde órganos hasta inclusive la posición de los átomos, pero cada estructura tiene un método por el cual puede ser visualizado. Los límites están impuestos artificialmente por el poder de resolución de los instrumentos que son utilizados. Por ejemplo, el ojo humano solo puede discriminar dos puntos separados por más de 0,1 milímetros o 100 micrómetros. La mayoría de las células son mucho más pequeñas aún y para estudiarlas se necesita el poder de resolución de un microscopio óptico. La mayor parte de las subestructuras celulares son mucho más pequeñas aún y requieren la resolución ya de un microscopio electrónico, con el cual se puede obtener la información de subestructuras que miden entre 0,4 y 200 nanómetros, lo cual implica el campo de observación hasta el mundo de las macromoléculas. Ya hablando de una estructura molecular y atómica, los estudios de la configuración molecular de gran tamaño, incluidos algunos virus, se realizan mediante el análisis de las muestras por difracción de rayos X. En la siguiente imagen podemos comparar el tamaño relativo desde el nivel químico hasta el nivel de organismo utilizando una escala logarítmica que va en múltiplos de 10. Como habíamos mencionado anteriormente, el ojo humano puede discriminar estructuras que tienen hasta el tamaño del huevo de una rana. Estructuras menores a esa, como por ejemplo una célula epitelial o una bacteria típica, ya deben de ser observados con un microscopio óptico. También estructuras mucho más pequeñas que esa, como por ejemplo una proteína o un átomo, deben de ser visualizados con un microscopio electrónico. Hablando en general, por ejemplo, la longitud de las células procariotas en la mayoría de las bacterias oscila normalmente entre 1 y 10 micrómetros de longitud. Hablando de las células eucariotas, por otro lado, las mismas alcanzan entre 10 y 30 micrómetros de diámetro. En el caso de las mitocondrias, tienen aproximadamente el tamaño de las bacterias más pequeñas, mientras que los cloroplastos en general son más grandes, con unos 5 micrómetros de longitud. En cuanto a las células nerviosas, aunque son microscópicas, son muy largas, pueden llegar a medir 1 metro o inclusive un poco más. Bien, eso es todo en cuanto a los niveles de organización celular. Más adelante estaremos hablando acerca de la membrana plasmática en células procariotas y eucariotas. Gracias por la atención.